En este video estudiaremos el movimiento armónico simple o más por sus acrónimos. Este es uno de los movimientos oscilatorios más simples presentes en la naturaleza. Veamos unos ejemplos de este movimiento. La figura, entonces, tenemos un bloque de masa m que está conectado a un resorte. Si lo perturbamos, por ejemplo, cuando el bloque se desplaza hacia la derecha, lo soltamos, el sistema comienza a moverse de un lado para el otro. Otro ejemplo de este movimiento es un péndulo simple como el que tenemos en la figura. Si lo movemos y lo soltamos, el sistema comienza a oscilar. Entonces, ¿qué tienen en común estos movimientos? La principal característica es que se trata de un movimiento periódico. ¿Qué quiere decir que sea periódico? Que hay un patrón que se repite. Pues como vemos en esta figura, para un sistema masa-resorte, en el que tenemos un bloque de masa m conectado a un resorte, cuando lo perturbamos moviéndolo hacia la derecha y lo soltamos, entonces vemos que el bloque se mueve hacia la izquierda y después otra vez hacia la derecha y así sucesivamente. Entonces ese va a ser un movimiento que se repite. ¿Cuál es la cantidad que estaría oscilando o que estaría variando con el tiempo? Pues va a ser x, que es el desplazamiento de ese bloque, y en este caso ese desplazamiento de ese bloque es la misma elongación de el resorte, porque sus sistemas están conectados. Vamos a denotar entonces el periodo con la letra T mayúscula y va a representar el tiempo que tarda el sistema en completar una oscilación o una vuelta completa. Es decir, si él parte de esta posición, entonces se mueve hacia la izquierda y otra vez regresa a esa posición inicial. Entonces, el tiempo que tardan en hacer todo este movimiento es igual al periodo. Es decir, el sistema está completando una oscilación. Y las unidades de ese periodo temporal en el sistema internacional pues son los segundos. Además, definimos también la frecuencia de vibración como el inverso del periodo. Es decir, esa frecuencia de oscilación será el número de oscilaciones en unidad de tiempo. Y sus unidades pues serán 1 sobre segundo o hertz. Otra característica de estos movimientos armónicos simples es que ellos oscilan alrededor de una posición de equilibrio. Para este sistema masa-resorte, entonces, esa posición de equilibrio está representada por esa posición x igual a 0. ¿Qué pasa en esa posición x igual a 0? Ustedes ven que para esa posición el resorte está relajado. ¿Qué quiere decir que esté relajado? Que no se ha comprimido ni se ha estirado. Y pues todo ese movimiento es alrededor de esa posición de equilibrio, es decir, el bloque se va a mover tanto hacia la derecha como hacia la izquierda de esa posición. Este movimiento oscilatorio entonces se da porque existe una fuerza restauradora. En este caso, para ese sistema masa-resorte es una fuerza elástica y esa fuerza restauradora tiende a llevar al bloque a su posición de equilibrio. Por ejemplo, aquí esa fuerza elástica estaría dirigida hacia la izquierda, intentando llevar al bloque a la posición x igual a 0. Cuando el resorte entonces está comprimido, la fuerza elástica está dirigida hacia
la derecha. El movimiento armónico simple es un movimiento completamente ideal en el que despreciamos la acción de cualquier fuerza disipativa. Por tanto, la energía mecánica, que es la suma de la energía cinética y de la energía potencial, se conserva. Que se conserve quiere decir que la suma de esas dos energías es igual a una constante. En este sistema, entonces, la energía cinética va a estar asociada con el movimiento del bloque, mientras que la energía potencial está asociada, o mejor, es almacenada por el resorte. Entonces vemos que a medida que el sistema comienza a oscilar, pues va a haber un flujo continuo entre estos dos tipos de energía. En esta primera figura, como el resorte está completamente estirado y la energía potencial es almacenada por el resorte, pues esa energía potencial va a ser máxima, al igual que cuando el resorte está completamente comprimido. En este caso, la energía cinética es mínima porque la velocidad de ese sistema masa resorte pues también va a ser mínima, justamente en este punto. Y cuando el bloque pasa por la posición de equilibrio, miren que ya la elongación del resorte es cero, es decir, el resorte está relajado, por tanto la energía potencial va a ser mínima y quien va a ser máxima va a ser la energía cinética, porque la velocidad va a ser máxima en ese punto. El movimiento armónico simple se puede escribir en términos de funciones seno y coseno porque se trata de un movimiento que es completamente periódico. Entonces, el desplazamiento acá del bloque, que es la cantidad que oscila, la vamos a escribir en función del tiempo como una constante A por el coseno de omega sub 0t más phi. ¿Qué representa entonces esa cantidad A? A se conoce como la amplitud de la oscilación y viene siendo el desplazamiento máximo del bloque. Veamos por qué. La función coseno de omega sub 0t más phi puede tomar valores máximos de 1 y mínimos de menos 1. Entonces miren que el valor máximo que puede tomar X, que es el desplazamiento del bloque, va a ser A. Y el valor mínimo va a ser menos A. Y esa es la definición de la amplitud. Veamos entonces ahora qué significa este término que está aquí, el omega sub 0. Omega sub 0 se conoce como la frecuencia natural de vibración y nos da información sobre el número también de oscilaciones de ese sistema en unidad de tiempo, pero esta es una frecuencia angular, de tipo angular, y va a depender de las propiedades del sistema que esté oscilando. En este caso va a depender de la masa y del bloque y de la constante de elasticidad del resorte. Esta otra cantidad, phi, se conoce como la constante de fase o el desfase y depende de las condiciones iniciales de desplazamiento y de la velocidad. Las condiciones iniciales quiere decir que vamos a evaluar el desplazamiento y la velocidad en el tiempo t igual a 0. Las unidades entonces de la amplitud vienen siendo en metros para este sistema masa resorte. Las unidades de omega sub 0 pues serán radianes sobre segundo, porque esta es una cantidad angular, y phi también está en radianes. Bueno, entonces en esta figura vemos una representación de el desplazamiento del bloque en función del tiempo. Vimos que ese sistema tarda un tiempo t igual al periodo en completar una oscilación. Entonces de la figura una oscilación
¿Cómo sería? Entonces, si partimos de esta posición de que el resorte está completamente estirado, o sea, cuando movemos el bloque hacia la derecha, lo soltamos, él pasa por la posición de equilibrio, llega a esta otra posición, vuelve a la posición de equilibrio y otra vez el bloque llega a su posición inicial. Entonces, el tiempo que tarda en completar toda esa oscilación, ese tiempo va a ser igual al periodo T. Entonces miren que en ese tiempo el valor del desplazamiento va a ser A, que es el mismo desplazamiento inicial. Entonces todo ese tiempo va a ser T. Bueno, entonces si suponemos que el valor de phi es igual a 0, vemos que en un tiempo T igual a 0, el valor del desplazamiento es A, correspondería a esta figura. Ahora, en un tiempo que es un cuarto del periodo, que sería aquí, el desplazamiento va a ser 0. O sea, el sistema pasa por la posición de equilibrio. En un tiempo posterior, cuando el periodo vale de medios, el bloque se ha movido hacia la izquierda y el valor de su desplazamiento vale menos A. En un tiempo posterior, vuelve y pasa por la posición de equilibrio, ¿cierto? O sea, cuando X vale 0. Y de nuevo, cuando completa una oscilación, el valor de su desplazamiento es A. Entonces, si unimos todos estos puntos, llegamos a este gráfico del desplazamiento en función del tiempo. Otra forma de identificar aquí el periodo es de la siguiente forma. Podemos tomar, por ejemplo, el tiempo entre dos máximos, y este de acá. Entonces el periodo sería toda esta cantidad. Bueno, si completamos, digamos, esta función aquí, también lo podríamos definir como el tiempo entre dos mínimos. También sería el periodo. O podríamos tomar cualesquiera dos puntos a lo largo de este gráfico. Por ejemplo, este punto, y ver a partir de qué tiempo comienza a repetirse ese patrón oscilatorio. Entonces vemos que eso comienza a repetirse aquí. Y el tiempo que tarda en recorrer toda esa distancia viene siendo el periodo. Ahora encontremos una relación entre la frecuencia natural de duración omega sub 0 y el periodo. Entonces, para esto, ¿qué sabemos? Sabemos que el valor del desplazamiento al bloque en un tiempo t cualesquiera va a ser el mismo desplazamiento cuando a ese tiempo le sumamos el periodo, como vimos aquí. Miren entonces que si este punto representa un tiempo t, para este tiempo t vamos a tener un desplazamiento x sub t, y si a ese tiempo le sumamos un tiempo igual al periodo, que sería aquí, vemos que ese desplazamiento va a ser x de t más el periodo
y es igual a este valor inicial. Por eso entonces acá igualamos estas dos cantidades. Ahora sustituimos la expresión del desplazamiento, que es a coseno de omega sub 0 t más phi, y del lado derecho de esa ecuación sustituimos el tiempo por tiempo más el periodo. Ahora hacemos estas operaciones, multiplicamos omega sub 0 t y omega sub 0 por el periodo. Para que estas dos cosas sean iguales, o sea, comparando esta ecuación con esta, ¿quién tiene que ser omega sub 0 t? Entonces, miren, aquí aparece omega sub 0 t más phi, al lado derecho también. Pero entonces, ¿cuánto debe valer este omega sub 0 por el periodo? Entonces, apoyémonos en el gráfico del coseno de teta en función de teta. ¿Cuándo entonces el coseno es igual? Cuando a su argumento, es decir, el ángulo que va dentro del paréntesis, le sumamos un valor de 2pi, ¿cierto? Ese también es un periodo, porque el periodo de esa función es 2pi. Entonces el valor de esta cantidad omega sub 0 por periodo debe ser un múltiplo entero de esta cantidad 2pi. Y n puede tomar el valor 1, 2 o 3, es un número entero. Ahora, si ese n vale 1, llegamos a esta relación, que es muy importante, que el producto de la frecuencia natural de vibración por el periodo va a ser igual a 2pi. De aquí podemos despejar el periodo, que va a ser 2pi sobre omega sub 0, y calcular la frecuencia f de vibración, que es el inverso del periodo, que sería omega sub 0 sobre 2pi. Ahora encontremos la velocidad y la aceleración para un movimiento armónico simple, suponiendo que su desplazamiento es a por coseno de omega sub 0 t más phi. Entonces, para calcular la velocidad, lo que tenemos que hacer es derivar con respecto al tiempo el desplazamiento. Esta derivada temporal se puede escribir como la variable que estamos derivando, que en este caso es el desplazamiento, con un puntico arriba. Y lo mismo para la aceleración. La aceleración viene siendo la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Si sustituimos la velocidad por la derivada de x con respecto a t, eso nos da la segunda derivada de x con respecto al tiempo, que viene siendo en nuestra notación más comprimida un x 2 puntos. Para este sistema, entonces, las unidades en el sistema internacional de la velocidad van a ser metros sobre segundos, y para la aceleración van a ser metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, aquí entonces tenemos ya esas derivadas. La derivada de la función coseno va a ser menos seno. El argumento de la función coseno queda igual. Y la derivada interna con respecto al tiempo es omega sub 0. Y el a, que es la constante, queda igual. Cuando derivamos esta velocidad para encontrar la aceleración, vemos que eso nos da la derivada pues del seno, que viene siendo ahora el coseno de omega sub 0 t más phi, y su derivada interna, que ahora va a ser otro omega sub 0. Por eso aquí nos aparece un omega sub 0 al cuadrado. De esta última ecuación vemos que a coseno de omega sub 0 t más phi viene siendo x, que es el desplazamiento del bloque. Entonces la aceleración la podemos escribir como el desplazamiento del bloque, que es todo esto,
por menos omega sub 0 al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la aceleración va en una dirección contraria al desplazamiento, ¿no? Por este menos que aparece aquí, multiplicada por la frecuencia natural de vibración elevada al cuadrado. Además de estas expresiones para velocidad y aceleración, podemos identificar los valores máximos que pueden tomar. Para la velocidad, entonces el valor máximo es omega sub 0 por a. Va a ser la velocidad máxima. Aquí no tenemos en cuenta el menos. Y para el caso de la aceleración, esa cantidad viene siendo omega sub 0 al cuadrado por a. Son estos valores. En esta figura entonces vemos el comportamiento de el desplazamiento, la velocidad y la aceleración para un movimiento armónico simple. Veamos cómo podemos obtener estos gráficos. Entonces una forma de hacerlo es tabulando, dándole valores al tiempo y encontrando el valor, por ejemplo, de el desplazamiento. Para estos gráficos pues hemos supuesto que phi vale 0. Y recordemos que x es igual a coseno de omega sub 0 t más phi. Y además vamos a usar la relación entre omega sub 0 y el periodo, que es igual a 2 pi. Entonces, para un tiempo t igual a 0, ¿cuánto vale x? Si phi vale 0 y tiempo 0, ese coseno nos da coseno de 0, o sea, a por el coseno de 0 grados, que eso es a, que viene siendo este primer valor que hemos graficado. Ahora, para un tiempo igual a el periodo sobre 4, nos quedaría a por el coseno de omega sub 0 t sobre 4. Miren que omega sub 0 por t vale 2 pi, entonces eso nos da a por el coseno de 2 pi sobre 4, y eso viene siendo igual a por el coseno de pi medios. Pero ese coseno de pi medios vale 0. Así que todo esto nos da 0, que sería este punto aquí. Y así sucesivamente podríamos encontrar los otros puntos evaluando para un tiempo igual a t medios y 3 t cuartos y un tiempo igual al periodo. Con eso obtenemos el gráfico que se muestra en la figura. Lo podemos completar y aquí tendríamos estos valores del desplazamiento restantes. Y siguiendo un procedimiento similar, se puede encontrar el valor de la velocidad y la aceleración. Entonces, ¿cuál es la característica de este movimiento armónico simple? Miren que tanto el desplazamiento como la velocidad y la aceleración pues son funciones que dependen del tiempo, pero además no están en fase. Entonces miren claramente que aquí todas estas funciones están desfasadas. Por ejemplo, la velocidad está desfasada con respecto al desplazamiento. Si completamos esto aquí, podemos ver mejor un valor de pi medios. ¿Sí ven? Si yo aquí le disminuyo este pi medios a la velocidad, pues voy a obtener esta misma función del desplazamiento. Y la aceleración está desfasada, tiene un desfase de pi. Si completamos acá, mejor, tiene un desfase de pi con respecto al desplazamiento. Entonces aquí hay un desfase de pi medios,
¿sí? Y aquí hay un desfase de pi entre el desplazamiento y la aceleración. Entonces eso quiere decir que no están en fase. Miren además que cuando el desplazamiento es máximo o es mínimo en estos puntos, vemos que la velocidad en esos puntos va a ser 0. Y la aceleración va a ser mínima y va a ser máxima. Ahora, cuando el desplazamiento es 0 en estos puntos, la velocidad es mínima o máxima y la aceleración es nula, es 0. Acá entonces también podemos ver, como ya se comentó, que la aceleración es proporcional al desplazamiento, pero en dirección opuesta, ¿no? Por eso tiene un desfase de pi. Ustedes ven acá este desplazamiento, esta función de desplazamiento, y la multiplican por -1, obtienen esta que está aquí, claro, multiplicada por también omega sub 0 al cuadrado.